En Argentina se está hablando muchísimo de una nueva reforma laboral, una que de verdad es radical y ha generado muchísima división. Acaba de ser aprobada en el Senado y la verdad promete cambiar las reglas del juego de cómo se trabaja. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué significa esta ley en la práctica, punto por punto. Ok, para que no nos perdamos, esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a desmenuzar la ley. Después, vemos cómo podría cambiar el día a día en el trabajo. Luego, qué pasa con la protección a los trabajadores. Analizamos también la lógica económica que le impulsa. La comparamos con lo que pasa en otros lados y al final cerramos con la gran pregunta que está en el fondo de todo esto. Bueno, empecemos a desglosar esto. Vamos a tomar el documento oficial, la letra chica de la ley, y la vamos a poner cara a cara con un análisis económico que la verdad pone en duda algunos de los resultados que se prometen. La idea es entender qué implica realmente esta reforma, más allá de lo que dicen los titulares. A ver, seguro que por ahí se ha escuchado mucho sobre la famosa jornada de 12 horas, pero ¿es tan así? La respuesta, como casi siempre, es un poquito más complicada. Y justo ahí, en esa complejidad, se esconde una de las claves de toda la reforma: darle más flexibilidad al empleador. Miren, no es que ahora por ley todo el mundo va a trabajar 12 horas fijas. Lo que se crea es algo llamado banco de horas. ¿Qué es esto? Es un sistema donde el jefe puede pedir que un día alguien se quede, digamos, 11 horas en vez de 9, y no va a pagar esas 2 horas como extra. La idea es que esas horas se guardan y otro día se trabaja menos para compensar. Al final del mes, el sueldo es el mismo. El objetivo, como decíamos, es que el empleador tenga más margen de maniobra. Muy bien, ahora vamos a lo concreto. ¿Cómo podría esta ley cambiarle la rutina a cualquier persona que trabaja? Desde lo que cobra a fin de mes hasta sus vacaciones. Y aquí hay 3 puntos que son, bastante importantes. El primero es el salario dinámico. Esto quiere decir que una parte del sueldo podría depender de cómo le vaya a la empresa. Si va bien, genial, pero si va mal, se puede bajar. Segundo, el tema de las vacaciones. El descanso mínimo continuo que alguien se podía tomar se corta a la mitad, pasa de 14 días a solo 7. Y tercero, se abre la puerta al pago en especie, o sea, con cosas que no son plata, o incluso en moneda extranjera. El análisis que revisamos subraya que esto último podría hacer que se use todavía menos la moneda local. Pero ojo, los cambios no son solo para el día a día. La reforma también toca puntos clave de la protección del trabajador, justo en los momentos más delicados, como cuando alguien se enferma, es despedido o decide ir a una huelga. Hasta ahora, la cosa era así. Si una persona estaba de licencia por enfermedad o por un accidente, cobraba el 100% de su sueldo, completito. Bueno, con esta reforma, si la enfermedad o el accidente pasa en el trabajo, esa cobertura ya no es del 100%, baja al 75%. Y la cosa no se queda ahí. El recorte es todavía más grande si el problema de salud no tiene nada que ver con el trabajo. En ese caso, se cobraría apenas el 50% del salario. La fuente que analizamos marca esto como uno de los recortes más, pero más duros. Otro cambio que llama mucho la atención es el periodo de prueba. Se duplica, pasa de los 3 meses actuales a 6. ¿Y qué significa esto? Que durante medio año, un empleador puede despedir a alguien sin tener que dar una razón y, muy importante, sin pagarle un peso de indemnización. Y hablando de indemnizaciones, esto nos lleva a un cambio que es estructural, de fondo. Se habla de eliminar la indemnización por despido tal como la conocemos. En su lugar, se propone un fondo de asistencia laboral que muchos llaman la mochila austríaca. ¿Cómo funciona? El empleador va poniendo plata todos los meses en una cuenta personal del trabajador. Si hay un despido, esa persona se lleva la plata que se juntó. Pero, y aquí está el detalle, el empleador no tiene que pagar nada más en el momento del despido. Vamos ahora al derecho a huelga, que también se toca. Se ponen límites y bastante altos. En los servicios que la ley llama esenciales, el 75% de la gente tiene que seguir trabajando sí o sí, 3 de cada 4. Y en los trascendentales, la mitad del personal. Quienes critican la ley dicen que estas categorías son tan amplias que en la práctica podrían hacer casi imposible una protesta efectiva. Ok, la gran justificación para todos estos cambios, el argumento principal, es que van a modernizar el mercado y sobre todo que van a crear puestos de trabajo. ¿Pero esto es tan seguro? Bueno, ahora nos metemos en la parte más económica del análisis que estamos viendo. El corazón del argumento de la fuente que estamos revisando es este, y es muy claro. La creación de empleo no depende de si las leyes son más o menos flexibles, depende de si la economía en general anda bien o no. Dicho de otra forma, es bastante simple.
Una persona dueña de un negocio contrata más gente si vende más y tiene que despedir si vende menos. Las leyes laborales pueden hacer que ese proceso sea más caro o más barato, claro, pero la decisión de fondo, la de contratar o no, esa según este análisis depende de si hay clientes comprando, no de lo que diga la ley. Y para que esto no quede en el aire, la fuente nos muestra datos concretos de lo que pasa hoy en Argentina. Es una especie de paradoja. Miren, aunque la economía en general creció un poquito, en realidad se perdieron más trabajos de los que se crearon. ¿Y por qué pasa esto? Porque los sectores que están creciendo, como la minería o el sistema financiero, contratan a muy poca gente, mientras que los que sí emplean a muchísimas personas, como la industria o el comercio, vienen para atrás. Para tener una foto más completa, vale la pena levantar la vista y ver qué se está haciendo en otras partes del mundo. Porque la verdad es que hay dos caminos, dos ideas totalmente opuestas sobre cómo se debe reformar un mercado de trabajo. Y aquí están, clarísimos, los dos caminos. Por un lado, Argentina, que propone reducir protecciones con la idea de atraer inversiones. Por el otro, y la fuente lo pone como ejemplo, está España. En 2022 hicieron justo lo contrario. Reforzaron los derechos de los trabajadores, pasaron muchos contratos temporales a fijos y el resultado, según este análisis, tuvieron un récord de creación de empleo. Esto, claro, se presenta como un cuestionamiento directo a la idea de que para crear trabajo hay que empeorar las condiciones. Entonces, después de ver todos los detalles, la letra chica y el análisis económico, llegamos al verdadero corazón del debate que abre esta reforma. Para resumir, la postura del análisis que hemos presentado se puede cerrar en dos grandes ideas. La primera, que esta ley significa un paso atrás en derechos laborales que llevaron décadas conseguir. Y la segunda, que el argumento económico principal que la sostiene, o sea, que va a crear empleo, es como mínimo discutible, porque la creación de trabajo está atada a cómo le va a la economía en su conjunto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. Porque más allá de los porcentajes, de los artículos y de las leyes, la discusión de fondo parece ser otra. ¿El objetivo número uno de una reforma como esta es realmente crear más trabajo? ¿O se trata, en el fondo, de cambiar el balance de poder en el mundo laboral?